Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a este tema, Proyecto de Investigación, parte uno. Mi nombre, Marisol Enríquez Pérez, docente de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal. Los elementos que analizaremos son el título, la delimitación, planteamiento del problema, pregunta general de investigación, objetivos, justificación, paráfrasis, citas y referencias. Listos. Chacón recomienda que el título sea la frase que tiene la delimitación del problema de investigación. También debe ser descriptivo, sustancioso y sin abreviaturas. Además, se recomienda que la extensión sea entre 12 a 15 palabras. Las autoras del CHIT et al. Recomiendan que primero se debe delimitar el problema, es decir, primero se debe identificar el tema problema que corresponde al qué, el espacio que corresponde al dónde. Principalmente ustedes van a realizar sus trabajos en escuelas, en aulas, el tiempo, cuándo, en este caso es en el ciclo 2024-2025, el universo, quiénes son los sujetos, si serán, si ustedes observarán a los alumnos, a los profesores, directores, padres de familia. Y para la redacción del planteamiento del problema, Bernal menciona que es la descripción de lo que está pasando con el problema seleccionado, mientras que Quevedo establece que la descripción se realiza de lo general a lo particular. Y el autor explica que primero se debe investigar qué es lo que ocurre en Europa, luego en América Latina, México y bueno, pues en la entidad, la escuela y o el aula. Y aquí agrego que las fuentes que consultamos deben ser confiables, es decir, cuando menos tener los datos del autor, el año, claro, el título y los más datos que sean posibles. Otro elemento que se recomienda colocar en el planteamiento del problema es la delimitación. Si bien es cierto en la primera parte es lo que se realiza, ya al redactar queda en este espacio. Y finalmente se formula la pregunta general de investigación. ¿Y cómo se construye la pregunta general de investigación? Primero, es una pregunta abierta, es decir, que no debe dar como respuesta un sí o un no. Utiliza algunos de los siguientes pronombres interrogativos: qué, cuál o cuáles, cómo. Debe ser breve, clara y respetar la construcción gramatical, lo que se refiere a llevar los dos signos de interrogación. Es el momento de revisar cómo se construyen los objetivos. Para tal efecto, te informo que hay dos tipos de objetivos: el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general corresponde con la pregunta general, es decir, que debe coincidir, debe tener relación y se recomienda un solo objetivo, mientras que los objetivos específicos se diseñan de acuerdo con los indicadores que se quieran medir y es en correspondencia con el objetivo general. ¿Cómo se construyen? Pues inicia con verbo en infinitivo, con la terminación ya sea en ar, o ir. Y aquí coloco algunos ejemplos. Está explorar, que se puede utilizar para el objetivo general, identificar, analizar, comprender, explicar, correlacionar o proponer. Y en este tema abordamos la jerarquía de los verbos, tanto de los objetivos o del objetivo general como de los objetivos específicos. Ustedes pueden ver sombreado con gris los verbos que podemos utilizar para el objetivo general y derivan de estos propuestas de tres verbos para objetivos específicos. Y es que el nombre lo dice en objetivos específicos, que debe ser más de uno
¿Cuántos? Pues los que sean de acuerdo a lo que ustedes decidan y al tipo de investigación. Mientras tanto, les he colocado 3 verbos. En explorar, para ubicar los verbos, pues se buscan sinónimos, porque es el nivel mínimo de la investigación. Y aquí les he colocado estos 3 sinónimos: rastrear, examinar, indagar. Mientras que en describir les coloqué en el primer nivel el verbo del nivel anterior, que es explorar, y después 2 sinónimos de describir, que es identificar y distinguir. Mientras que en el siguiente nivel ya se va avanzando, que es el de analizar. Les coloqué el de identificar, que corresponde al anterior nivel, y categorizar y comparar, que están dentro del nivel de analizar. Y aquí ustedes pueden observar la tabla, lo que resta. Sin embargo, por ejemplo, en analizar al final no podemos poner uno de evaluar o uno de proponer, porque pues aumenta el nivel. Analizar, comprender, explicar y correlacionar, pues en realidad digamos que los podemos encontrar incluso en un mismo nivel. En la justificación se indican los motivos que impulsan a realizar la investigación y por qué es importante estudiar ese tema. Sirve para argumentar la relevancia y el alcance de la investigación y responde a las preguntas por qué investigar y para qué investigar. Cada autor establece los requisitos que debe reunir la justificación. Y otro aporte es de la autora Smelkes, quien da a conocer las preguntas que permiten la construcción de este apartado, entre las cuales se encuentran cuáles son los beneficios que este trabajo aportará y por qué, quiénes serán los beneficiarios y por qué es significativa la investigación. En este caso, resulta importante dar a conocer datos estadísticos o diagramas, y una vez que conozcas la teoría, puedes elegir cualquiera de las propuestas que establecen los autores. Y hay quien organiza la justificación con los 3 criterios que Méndez en Bernal propone. Estos 3 criterios son el teórico, el práctico y el metodológico. Y el teórico, nos dice Bernal, pretende generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. Mientras el práctico es cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo. Y el metodológico, cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o estrategia para generar conocimiento válido y confiable. He visto trabajos que tienen los 3 aportes, sin embargo, no siempre ocurre esto. Por ejemplo, en licenciatura el que más se puede realizar es el aporte práctico. Uno de los temas muy importantes al construir un proyecto, al investigar, al realizar cualquier trabajo académico, es el de las referencias. ¿Y qué son las referencias? Es un listado en orden alfabético de los documentos empleados para la realización del proyecto. Y hay diversos estilos bibliográficos. Entre ellos está el APA, que se utiliza en psicología, pedagogía, ciencias sociales y humanidades; Chicago, que se emplea en derecho, arte, literatura y en ciencias; el MLA, que se usa en literatura; Vancouver, en ciencias de la salud; Harvard, en arquitectura, física, ciencias naturales, ciencias sociales; y que se emplea en el campo de las ingenierías. Al escribir, se recomienda utilizar la paráfrasis, y esta se presenta cuando se utiliza la información de un autor y no se copia exactamente, pero se debe reconocer la autoría. Va el primer apellido y el año de publicación de la obra. Puede ir al inicio. Por ejemplo, Bernal 2010 establece que la justificación es teórica cuando implica reflexionar y debatir sobre el conocimiento que existe. O puede ir al final. Ejemplo, la justificación es teórica cuando implica reflexionar
y debatir sobre el conocimiento que existe. Y algo muy importante, todos los datos del autor o autores que fueron parafraseados deben aparecer al final en referencias, de acuerdo con el tipo de documento que sea. El otro tema se relaciona con las citas, que se presentan cuando se copia de forma textual la información de un autor, autora o autores y autoras. Se recomienda no abusar de las citas, de preferencia emplear paráfrasis y no iniciar apartados con citas. Además, todos los datos del autor o autores que fueron citados deben aparecer al final en referencias, de acuerdo con el tipo de documento que se trate. Te invito a observar el siguiente video donde profundizaremos sobre este tema. Hola a todos y todas. Continuamos con este tema de las citas en APA. Cuando las citas son con menos de 40 palabras, estas van entre comillas y se coloca después entre paréntesis solo el primer apellido, el año de publicación y el número de página. Aquí verificamos el ejemplo, cómo nos damos cuenta, seleccionamos y en la parte de abajo dice 20 palabras de 485 o nos vamos a revisar y en revisar verificamos contar palabras y dice palabras 20, pero la primera manera es la más rápida. Y aquí he colocado las comillas de otro color para que se distinga. Sin embargo, vamos a quitarle aquí el color y después colocamos el apellido. Esta cita lo obtuve de Bernal, 2010 páginas, solo es con P y el punto 106. Y el punto aquí va después del paréntesis cuando es menos de 40 palabras. Pero cuando las citas son con más de 40 palabras, va en párrafo aparte, sin comillas, con sangría izquierda de 1.27, se escribe entre paréntesis igual, solo el primer apellido, el año de publicación y el número de página. Aquí ustedes ven la diferencia, pero voy a colocar de manera normal para que veamos. Seleccionamos, ponemos en párrafo, aquí donde dice sangría izquierda, le ponemos 1.27, aceptar y ya está la cita. Hasta aquí hemos visto cita con menos de 40 palabras y cita con más de 40 palabras. Las siguientes son las citas directas y la cita indirecta. Cuando copias una cita textual que es del autor que estás consultando, aquí utilicé la misma cita que la anterior, donde pues esta cita, recuerden, es directa y además con menos de 40 palabras. Aquí ustedes están consultando a Bernal. Bueno, ustedes no, yo estoy consultando a Bernal, entonces coloco a Bernal. Pero ¿qué es lo que ocurre? El otro tipo de cita es la cita indirecta. Y dice, cuando copias una cita textual del autor, autora o autora o autores que consultó el investigador que estás, aquí le he puesto consultando o que estás revisando, ¿sí? Pero no tienes acceso a esa obra. Aquí les puse el ejemplo de esta cita. Es una cita indirecta, además con más de 40 palabras. Y aquí, Bernal lo que hace es transcribir esta cita de Tamayo. Yo que lo que le agregué citado en Bernal, porque yo no consulté a Tamayo, sino a quien consulté fue a Bernal. Y aquí les pongo, recuerda siempre colocar también el dato del autor que estás revisando. Es decir, se deben colocar al final en referencias a Bernal. Aquí solo he utilizado Bernal, entonces al final tiene que ir Bernal. Y otro de los temas son las referencias. Y las referencias se colocan al final del documento, antes de anexos. Va en orden alfabético con sangría.
Otra situación, no se utilizan viñetas. Y entonces aquí, hoy solo vamos a ver cómo van los libros y cómo van las revistas. Después veremos otro tipo de documentos. Y se coloca el primer apellido completo, inicial del segundo, inicial del nombre. El año de publicación entre paréntesis, título de la obra en cursiva, número de edición a partir de la segunda, editorial y IURL. Y claro, lo ponemos en sangría francesa. Aquí nos vamos a especial, la sangría francesa. Cuando es revista, el mismo dato, primer apellido completo, inicial del segundo apellido, inicial del nombre, año de publicación entre paréntesis, título del artículo. Ahora lo que va en cursiva es el nombre de la revista, el volumen, el número de la revista entre paréntesis, aquí le voy a poner número de la revista entre paréntesis, de qué página a qué página y el URL o doy. Y entonces aquí vamos a colocar la sangría francesa. Muy bien, aquí está. Y bueno, aquí he colocado un ejemplo de referencias, que son las referencias que estoy utilizando para toda la presentación donde les estoy explicando los primeros elementos. Aquí yo fui en la presentación, primero utilicé a Chacón, luego a Del Cid, a Quevedo, Bernal y Esmelques. Y así los fui colocando. Una vez que ya están colocados, los ordeno aquí donde dice de A a Z, le doy a aceptar y ya los coloco por orden alfabético. Y después le damos la sangría francesa nuevamente y ya está. Aquí es importante, si bien es cierto, hay un sistema semiautomático, ahorita les digo, aquí está en referencia, dice APA, pero el APA que yo tengo es sexta edición y la mayoría de ustedes, entonces deberíamos tener APA séptima edición. Y ahorita les voy a decir, por ejemplo, todavía sigue apareciendo el tema de consultado en, cuando aquí ya no se pone consultado en, al colocar el enlace ya no es obtenido de o consultado en. Y otros datos que, por ejemplo, aparecen de manera, digamos, semiautomática. Hasta aquí esta parte de la explicación. Estaremos realizando videos donde vamos a ir ampliando para que quede más claro este tema. Saludos. En este apartado pueden ustedes observar las referencias que utilizamos para esta presentación. Observen que se colocaron todos los autores y las autoras que hemos utilizado al interior del video. Para mí fue un gusto explicar este tema. Ante cualquier pregunta estoy para servirles. Gracias.